Muy buenos días. Nuevamente en representación de la Universidad Industrial de Santander, tengo el gusto de presentar al profesor Carlos Arturo Rodríguez, que nos va a hablar sobre identidades polinomiales para álgebra de Weil paramétricas sobre un anillo. Muy buenos días para todos. Primero que todo agradecer pues al comité organizador del evento por aceptar mi participación en el mismo. Como ya mencionó el profesor, voy a hablarles un poquito de identidades polinomiales para el álgebra de Weil paramétrica sobre un anillo. Damos el derrotero de la charla. Primero voy a presentarles, voy a comentarles qué es una identidad polinomial, qué es una PI álgebra. Ahí voy a dar algunos ejemplos. Posteriormente voy a hablar de qué es un álgebra de Weil, qué es un álgebra de Weil parametrizado, paramétrica. Y voy a presentar algunos resultados obtenidos sobre identidades polinomiales en esa álgebra de Weil. Y posteriormente voy a hablar de algunos subespacios del álgebra de Weil y algunos resultados. Okay, gracias. Bueno, ¿cuál es el ambiente de estudio de las identidades polinomiales? Son las álgebras asociativas libres. ¿Qué es una álgebra asociativa libre? Pues es un conjunto, es un álgebra de polinomios, ¿cierto? Sobre un cuerpo F. La única diferencia es que las indeterminadas o las variables son no conmutativas, ¿sí? Entonces tenemos polinomios como los conocemos, salvo que las variables que aparecen en los polinomios son no conmutativas. Una base de esa álgebra asociativa son pues, las palabras en el alfabeto que escojamos, en el alfabeto de las variables, incluida la palabra vacía 1. A esas palabras las vamos a llamar monomios, como habitualmente lo hacemos, y los productos de monomios van a ser por justaposición, es decir, unimos dos monomios y ahí tenemos un producto de monomios. Los elementos en el álgebra se van a llamar polinomios como normalmente los llamamos. Vamos a indicar con las variables que aparecen, a f de x1 hasta xn, si aparecen esas x1 hasta xn variables. Bueno, ahora sí tenemos el ambiente donde viven las identidades polinomiales. Entonces, un polinomio en ese anillo, en esa álgebra de polinomios, vamos a tomar una álgebra asociativa, una F álgebra definida sobre F, y vamos a decir que ese polinomio es una identidad polinomial del álgebra si ese polinomio se anula en todos los elementos del álgebra. Si se hace cero cuando hacemos todas las posibles evaluaciones del álgebra, ¿sí? A eso le vamos a llamar una identidad polinomial. Es claro que si tomamos el polinomio nulo, ¿cierto? Ese va a ser una identidad polinomial. Pero esas no nos van a interesar, ¿cierto? Nos van a interesar las identidades polinomiales no triviales. Vamos a llamar I de A al conjunto de todas las identidades polinomiales para un álgebra. Claro, ese conjunto es distinto de vacío porque ahí por lo menos está el polinomio nulo. Vamos a, ya lo dije que el polinomio nulo es una identidad polinomial. Y vamos a decir que una álgebra, dada una álgebra, esa álgebra va a ser una PI álgebra si tenemos una identidad polinomial no nula. ¿Sí? Si hay un polinomio no, distinto al nulo, que es una identidad polinomial. Si tenemos un subconjunto del álgebra de polinomios, y ese conjunto genera todo el conjunto de las identidades polinomiales, vamos a decir que esa es una base de las identidades polinomiales. Aquí es más, de hecho, este conjunto, el de las identidades polinomiales, es un ideal en el álgebra, en el anillo de polinomios, y más aún es un T-ideal, o sea, es un ideal que es invariante bajo cualquier homomorfismo. ¿Sí? Aquí homomorfismos aquí. Es decir, si nosotros tomamos cualquier identidad polinomial y le aplicamos un homomorfismo, el resultado es de nuevo una identidad polinomial.
Bueno, ¿cuáles serían, digamos, los caminos o las rutas de estudio aquí para las identidades polinomiales? Entonces hay tres. Entonces una primera es, fijo un álgebra e intento encontrar este ideal, el ideal de todas las identidades polinomiales. Ahí dentro de encontrar ese ideal de identidades polinomiales, podríamos encontrar las identidades polinomiales minimales, o sea, la de menor grado, que sea una identidad polinomial. Además, si encuentro, dada una álgebra, si encuentro un conjunto de identidades polinomiales para esa álgebra, podría preguntarme qué otras álgebras también satisfacen esas mismas identidades polinomiales. Entonces, digamos que ese sería un primer problema. Un segundo problema sería, dado que yo sé que tengo una álgebra y esa álgebra tiene una identidad polinomial, entonces mirar qué estructuras satisfacen o qué propiedades satisface esa álgebra. Otro problema sería estudiar como tal el ideal de las identidades polinomiales. ¿Qué estructura tendría ese ideal? Para ver algunos ejemplos, ponernos en contexto, supongamos que tengo una álgebra conmutativa, ¿cierto? Entonces resulta que esa álgebra conmutativa, este corchete XY este símbolo representa el producto X por Y menos Y por X. Y entonces si el álgebra es conmutativa, cada vez que evaluemos X y Y por elementos del álgebra, pues ese resultado va a ser cero. Ese corchete va a ser cero porque una A1 por una A2 menos una A2 por A1 va a ser cero por la conmutatividad de los elementos del álgebra. Si el álgebra es nilpotente, es decir, que cualquier de índice n, es decir, cualquier multiplicación de n elementos del álgebra es cero, entonces este polinomio x1 por xn es una identidad polinomial. Basta evaluar pues en el polinomio y va a dar cero. Otro ejemplo de PI álgebra serían el álgebra de matrices de orden 2. ¿Sí? Esta identidad o este polinomio satisface esta álgebra de matrices. Veamos por qué. Pues sabemos que el polinomio característico de cualquier matriz 2 por 2 es x al cuadrado menos la traza de la matriz por x más el determinante de la matriz igual a 0, ¿cierto? Y hay un teorema que conoce como el teorema de Cayley-Hamilton que dice que toda matriz de orden 2 satisface el polinomio característico. Es decir, esta ecuación, primera ecuación en rojo, es cierta. Ahora, si nosotros calculamos la traza de este producto, del corchete, para cualquier par de matrices 2 por 2, pues la traza se distribuye y además sabemos que la traza del producto esta igualdad es cierta. Y por lo tanto, entonces, si nosotros evaluamos aquí en esta ecuación cualquier par de matrices X y Y, ¿cierto? Como la traza de esa matriz es 0, entonces este producto aquí, esta segunda componente será 0. Es decir, el cuadrado de esa matriz será múltiplo de la identidad. Es decir, esta expresión de aquí, este corchete al cuadrado, será un múltiplo de la identidad. Luego este corchete para cualquier matriz que tenga aquí en X3, ese corchete será 0. Y por lo tanto, este polinomio es una identidad polinomial del álgebra de matrices. Otro ejemplo, si tomamos el álgebra de esta N3T, esta U3T, el álgebra de todas las matrices triangulares superiores de orden 3 por 3, esa tiene una identidad polinomial que es esta expresión, este polinomio que tenemos abajo. ¿Por qué? Si tomamos dos matrices de orden 3 por 3 aquí, triangulares superiores, el corchete de ellas dos cae en este conjunto, las matrices triangulares superiores con ceros en la diagonal principal. Y resulta que ese conjunto de esas matrices, de las matrices triangulares superiores con 0 en la diagonal principal, son matrices nilpotentes. Es decir, cuando multiplico 3 de ellas, el resultado es 0. Por lo tanto, esto es una matriz, este producto será 0 cada vez que reemplace x1, x2, x3, las variables por cualquier matriz aquí. Ahora,
¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, ya sabemos lo que es una identidad polinomial para un álgebra, entonces a nosotros nos interesa trabajar una álgebra específica, una álgebra particular, que es el álgebra de Weyl. Y estudiamos cuáles eran las identidades polinomiales para esa álgebra. Entonces, primero, ¿cómo se define el álgebra? Aquí vamos a tomar inicialmente un cuerpo de cualquier característica, ya sea cero o positiva. Vamos a definir el álgebra de Weyl siendo este cociente. Entonces tenemos todos los polinomios en variables x y y no conmutativas, cocientadas por el ideal que cumple esta condición. Y vamos a definir, ahora, si fijamos López, Ondrus, estos autores en el 2013 definen a partir de esta álgebra una familia de subálgebras que la parametrizan por un polinomio. Si tomamos un polinomio f de x, y y definimos entonces esta nueva álgebra, ¿sí? Noten que cuando h vale 1, pues tengo el álgebra de Weyl. Sin embargo, toda esta es una familia de paramétrica de subálgebras del álgebra de arriba. Nosotros extendemos esa definición al caso en que este f no es un cuerpo, sino que es un anillo. De hecho, necesitamos tener una F álgebra, digamos. Aquí vamos a fijar una F álgebra con unidad. Y las identidades las vamos a buscar dentro del anillo de polinomios con coeficientes en esa álgebra. Y definimos entonces esta álgebra de Weyl paramétrica para H, no para cualquier H. Ahora H tiene que vivir en el centro de todos los anillos en del anillo en la indeterminada X. ¿Sí? Entonces definimos esa nueva álgebra y para esa queremos estudiar las identidades polinomiales. ¿Sí? Esa álgebra, casos particulares de esa álgebra sería cuando h vale 0, tenemos el álgebra de polinomios en dos variables, variables conmutativas. Cuando h vale 1, tenemos el álgebra de Weyl. Cuando h es x, tenemos el álgebra envolvente universal del álgebra de Lie no abeliana de dimensión 2. Y pues hay varios ejemplos de esa álgebra. Esa álgebra podemos verla, para estudiar propiedades de esa álgebra, podemos verla como una extensión de Ore o como un anillo de polinomios torcidos, que también se llama. Recordemos que es una extensión de Ore. Pues para una extensión de Ore necesitamos tener una álgebra asociativa con unitario, un endomorfismo de álgebra sobre esa álgebra asociativa. Necesitamos tener una sigma derivación, o sea, una aplicación lineal que satisfaga esta propiedad. Y pues para que con todas esas condiciones tengamos una álgebra, pues vamos a tener que, es necesario que esta condición se cumpla. Cuando esta condición se cumple, entonces a esa la vamos a llamar una extensión de Ore. Entonces, nuestra álgebra es una extensión de Ore si tomamos R siendo B de X, sigma siendo la identidad y delta siendo la derivación normal. Vamos a derivar cualquier polinomio aquí como la derivada multiplicada por h. Esta prima es la derivada normal y por lo tanto esa se me convierte en una extensión de Ore. ¿Qué es importante en la extensión de Ore? Es que muchas veces adopta o hereda las propiedades del anillo o del álgebra. Es decir, por ejemplo, cuando aquí B es un cuerpo, entonces esto es un dominio neteriano y por lo tanto esta álgebra de Ore será un anillo neteriano. Con las propiedades de esta álgebra nosotros podemos probar, por ejemplo, si el cuerpo es si B está definida sobre un cuerpo de característica 0, podemos probar que esa álgebra es central y simple, siempre y cuando H sea distinto de 0. Y esos resultados sirven para estudiar identidades polinomiales del álgebra. También es importante que todas las extensiones de Ore se pueden, digamos, clasificar o se pueden ver isomorfas a una de esas tres álgebras. Puede ser un plano cuántico, o sea, esta álgebra, o puede ser una álgebra de Weyl cuantificada, o puede ser una álgebra de las que nosotros queremos estudiar. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos alrededor de esa álgebra? Entonces, primero,
Si tenemos esta álgebra donde B está definida sobre un cuerpo de característica 0, entonces esa álgebra resulta que no tiene identidades polinomiales, no existen identidades polinomiales. La prueba de eso es usando precisamente las propiedades de las extensiones de Ore. Ahora, si F es un cuerpo infinito de característica positiva, es decir, si el álgebra está definida sobre un cuerpo infinito de característica positiva, logramos demostrar que las identidades del álgebra de Weyl son las mismas identidades del álgebra de matrices de orden P, donde P es la característica del cuerpo. Eso siempre y cuando el polinomio que escojamos, que siempre y cuando exista un elemento en el centro tal que el polinomio no es un divisor de cero, la imagen de ese polinomio en el elemento no es un divisor de cero para algún elemento en el centro. Y en el caso particular en que B es un cuerpo, entonces las identidades del álgebra de Weyl son las mismas identidades del álgebra de matrices. Claro, la P-teoría o las identidades polinomiales se estudian o comenzaron con el estudio de las identidades polinomiales para el álgebra de matrices y de hecho no está resuelto para el álgebra de matrices de orden 2, sin embargo no está resuelto para el álgebra de matrices de orden 3 en adelante. Entonces por eso es importante, digamos, encontrar otras álgebras para las cuales tengan las mismas identidades que el álgebra de matrices, digamos. Podemos definir en general, podríamos definir ya no con dos variables, sino con dos n variables, podemos definir la enésima álgebra de Weyl, ¿cierto? Con las mismas condiciones. Tenemos el anillo de polinomios en dos n variables y cocientado por el ideal que cumple estas condiciones. Son las mismas condiciones que teníamos allá para las variables y las hacemos para x1, y1, x2, y2, x3, y3, así sucesivamente, las mismas condiciones. Ahora, uno puede demostrar que al igual que el álgebra de Weyl parametrizada, la enésima álgebra de Weyl no tiene identidades polinomiales cuando la característica es 0. Claro, A1 no tiene y uno puede entonces demostrar que AN entonces no tiene. Sin embargo, podemos estudiar algunos subespacios de esta álgebra y algunos de esos subespacios sí satisfacen ciertas identidades polinomiales. Por ejemplo, podemos estudiar estos subespacios, que va a ser el espacio de todos los generados por estos elementos, o el espacio de los generados por estos elementos, donde A son elementos en este anillo de polinomios en n variables. En ese sentido, estos autores probaron que este polinomio, conocido como el polinomio estándar, es una identidad polinomial para esos subespacios en estos casos, es una identidad polinomial para este subespacio en este caso y es una identidad polinomial para este espacio en estos casos, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos sobre estos subespacios, también mirando estas identidades polinomiales y obtuvimos que, por ejemplo, para el espacio H-1, la identidad polinomial de grado minimal, el grado minimal es 3. Y probamos que toda identidad de grado 3 es múltiplo de la identidad polinomial estándar de grado 3, o sea, clasificamos todas las de grado 3. También dimos una clasificación para las identidades de grado 4, pero de grado 5 en adelante no las hemos clasificado. También probamos que si el polinomio si la derivada es 0 y es par, entonces esta es una identidad polinomial y esa es la de menor grado. Y si el polinomio es no nulo, la derivada del polinomio no nulo y ese es impar, entonces la identidad polinomial tiene que ser de grado minimal, es de grado 3, y cada identidad polinomial es múltiplo de la identidad estándar de grado 3. Esos dos resultados pues, fueron obtenidos con el profesor Lopatin de la Universidad de la Unicampi, Universidad Estadual de Campinas, y fueron publicados pues el año pasado. ¿Sí?
algunas otras referencias, pues de donde salen los conceptos de, aquí aparece en este artículo, es donde aparece por primera vez el concepto de álgebra de Weil parametrizada, y aquí hay algunos resultados sobre mm, identidades polinomiales para subespacios, aparecen en estos artículos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Carlos. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay pregunta. Ok. Ujú. Bueno, bueno, no conozco aplicaciones como tal, pero digamos, ¿por qué, digamos, el interés de esta álgebra, digamos, de esta álgebra de Weil, ¿cierto? Esta aparece, digamos, la primera vez que aparece como álgebra, aparece dentro de la teoría cuántica, digamos, si se intenta estudiar el comportamiento, la mecánica de los átomos, ¿cierto? Ahí aparece esta condición, ¿cierto? Digamos, entonces, digamos que por eso tiene algún cierto interés esa álgebra como tal, ¿sí? Pero no sé las identidades. Aquí se supone que X, Y representa el momentum y X la posición, ¿no? de la partícula. ¿Sí? Entonces, no sé. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor, nuevamente. ¿Sí?